¿Cómo estamos en América Latina en términos de contaminación atmosférica? Obviamente hay países que están peor que lo que hay en América Latina, pero igual en el ranking mundial de contaminación aparecen países de la región. Está Perú, está Chile, está México, Brasil y Colombia. Hay un problema también aquí, que esto es de las ciudades que miden. Si uno ve a nivel latinoamericano, hay pocas estaciones de calidad del aire. De hecho, en Chile está más de la mitad de las estaciones de calidad del aire de toda América Latina. Y eso tiene que ver porque tiene que haber una voluntad de los gobiernos de un poco de controlar la calidad del aire. Y lo primero que hay que hacer para controlar la calidad del aire es medir cómo estamos. La idea es ver cómo ustedes pueden ayudar a controlar la contaminación o pueden proponer ideas para controlar la contaminación de sus ciudades. Y ahí es importante entender cuáles son las principales fuentes de contaminación en mi ciudad y qué contaminante es el peor en mi ciudad en particular. ¿Se mide calidad del aire en mi ciudad? Es una pregunta. Y después ver qué instrumentos de gestión ambiental se han aplicado en mi ciudad, cuáles se deberían implementar, y qué tecnologías prácticas o estrategias recomendarían para resolver el problema de contaminación atmosférica en su ciudad. En Sinaloa no tenemos en sí como algo tan riguroso. Es la ciudad donde vivo, Culiacán, sí es como la capital, pero no hay tanto, pues no es tan riguroso en cuanto a medición de calidad del aire. A diferencia de Monterrey, que sí es una ciudad donde sí se han enfrentado problemas respecto a la calidad del aire, y sí hay, creo que son 9 estaciones de monitoreo que sí están pues bien establecidas y en varios puntos de la ciudad. Me tocó participar en una semana donde conocí un poco más de este monitoreo. Sin embargo, nos comentaban que aunque son 9 estaciones y pues sí están ubicadas a lo largo de toda la ciudad, lo único es que el alcance que tienen es de unos 4 kilómetros máximo. Entonces, pues aunque te dan como un reporte, no es como tan específico o pues realmente no está tomando en cuenta pues todos los puntos. Bueno, el estado de Nuevo León es una zona industrial pues muy grande, desde producción de materia prima hasta, no sé, tratamiento para refinerías o sí. Entonces, ha habido muchos problemas debido a que también la área metropolitana creció demasiado pues en los últimos años. Entonces, por ejemplo, los planes de urbanización no eran suficientes para la cantidad de gente que ya iba a migrar al estado. Entonces el tráfico es horrible. O sea, entonces la contaminación por automóviles es mucha por ese sentido. Y luego ya empresas como la de Pemex, pues también genera mucha contaminación y no se ponen como que altos para esas situaciones. Y también Monterrey es una ciudad muy montañosa y la verdad es algo muy bonito de ahí, pero también es el lugar principal de extracción para producción de cemento, o sea, las pedreras, y también genera gran cantidad de contaminación, además del daño pues ecológico. Bueno, yo soy de Perú y vivo en una zona donde, bueno, prácticamente estoy rodeada de lo que son industrias, fábricas, incluso aquí a 5 minutos hay una fábrica de cemento y tienen todo un área para poder extraernos lo que es la piedra caliza, para poder, comercializar. En este caso, bueno, creo que es admirable bastante lo que hace esta organización porque equilibra, ¿no? Tiene bastante en claro lo que es el desarrollo sostenible y así como extrae, tiene muchas acciones que apoyan, el sector medioambiental. Siempre hacen siembras de árboles, enseñan a los colegios, a los niños a hacer las siembras. Incluso hacen pequeños proyectos en donde apoyan a las comunidades en su entorno para que utilicen medios en que puedan ahorrar recursos. A comparación tal vez de otras empresas que, por ejemplo, para el lado del sur, la zona se llama Lurín, ahí también hay mucha industria, muchas empresas. Sin embargo, ahí existe menos, bueno, no sabría exactamente si es que de repente son menos rigurosos con ellos, porque realmente sus acciones no demuestran
que sean conscientes de repente de la contaminación que están provocando por la cantidad de que extraen materias primas, de lo que producen. Lo mismo pasa en otro distrito, en que es Villa Salvador. Ahí hay muchas fábricas porque hay venden bastantes muebles, papel y diferentes materias primas. Y uno va por esa zona y va y prácticamente el cielo está oscuro, todo plomo. El cielo literalmente se hace plomo. A comparación de repente de otras provincias, digamos, departamentos en el Perú, que el cielo es mucho más claro, el aire se siente de por sí un poco más limpio, a comparación de aquí en Lima, porque aquí el tráfico también es horrible. Bueno, yo soy de Bolivia, quería comentarles más o menos, respondo a las preguntas. En mi país, más o menos, las principales fuentes de contaminación han sido los incendios últimamente, las industrias, acá en la ciudad en la que me encuentro, en Tarija, los principales contaminantes son las partículas suspendidas, que sería el polvo, porque es un área muy desierta, es un nivel muy alto a nivel del mar. También las vías precarias, porque hay muchos caminos de tierra en las periferias, entonces es un gran contaminante. También las quemas y chaqueos que igual se dan en mi ciudad. Tengo el tráfico vehicular obsoleto, el parque automotriz, ¿no?, que está en muy mal estado y que no se hace una regulación óptima, se podría decir. Y también en las industrias, pero no hay muchas industrias, sería un contaminante menor. Los instrumentos que hay en mi ciudad es la red de monitoreo Mónica, se llama, que es una red de monitoreo que más o menos controla la calidad de aire en mi ciudad. De 16 sitios que están ubicados en mi país, solamente funcionan 9. Al 2019, el informe que se ha dado ha sido de que el aire era de una calidad buena a regular, es decir, que la calidad ha ido bajando debido a los incendios que han estado ocurriendo. Las tecnologías o prácticas que yo recomendaría sería la forestación de los lugares y la reforestación para poder purificar el aire, para poder limpiarlo, una campaña de arbolización, el uso de bicicletas, que como vimos aporta bastante. Es costoso porque también el problema muchas veces es más la mantención que la intervención. Muchas veces tú logras crear áreas verdes, pero después necesitas que los municipios se hagan cargo de mantener funcionando, que se conserven. Y ahí muchas veces lo que pasa en nuestros países es que esas zonas se van degradando. Se hace una intervención muy bonita en un momento y después, como ves, pasa el tiempo y se va deteriorando. También hay un tema de las especies que se utilizan. Muchas veces se prioriza especies exóticas, lo que hace este pasto europeo, que hace que requiera más agua de lo que hay en la zona AS. Bueno, cuento la realidad de lo que es donde estoy yo, que es Buenos Aires, Argentina. La verdad que no tenemos tanto problema como otros países que habían mencionado sobre contaminación atmosférica. Si bien me imagino que es por la topografía donde me encuentro, que es bien llana y costera, bueno, en Río de la Plata casi que un mar es, y ahí corre mucho viento, tanto del este o del Pampeano o del sur. Lo que sí hay problemática es con el transporte, que es un gran contaminante. Si bien acá se ha atacado mucho, no por el ángulo no por la contaminación, creería yo, más que por un tema económico del transporte. Pero si bien hace unos 6 años se sentía tanto en el aire que el tráfico tan intenso que había producía problemas. Pero bueno, ya hoy en día con campañas de concientización del uso de bicicleta, caminata, una movilidad más sustentable, se logró mejorar en un gran aspecto. Hoy en día ya tenemos, creo que la red de bicicletas serán entre 500.000 y 1.000.000 de usuarios, y la verdad que es importante. También con toda la red de bicisendas, cosas que se ayudan mucho. En cuanto a las plantas térmicas que hay acá en Capital, están alejadas. Lo que sí, en cuanto a las quemas, que es importante, ya se han prohibido hace rato. Se han marcado anillos de protección de gestión de residuos sólidos urbanos y ya se gestionan afuera de los anillos. Ya no se puede hacer quemas en lugares concéntricos como ciudades.
Lo que sí hubo problemas atmosféricos fue por el tema de quemas de incendios últimamente en Córdoba, al norte de Buenos Aires, y por viento se llegó hasta acá. Me parece que el control de los incendios es importante tenerlos en cuenta, producido por las quemas ilegales, más que nada. Sí, no lo sé, pero pienso que el peor para este tema de Brasil son los transportes, porque aquí nosotros no tenemos la necesidad de calefacción y cosas así. Entonces pienso que los transportes son el peor problema. Y pensando en los transportes, Brasil sería un país que sería bien, ¿cómo puedo decir? Que sí, tendría una mejora significativa con la electrificación de los transportes, porque nuestra matriz energética es básicamente de energía hidráulica y que no genera muchas emisiones de gases. Pero nosotros, así, en mi opinión, estamos muy atrasados con esto. Nosotros no tenemos una infraestructura que sea la mínima que necesitamos para nuestros transportes. No sé cuál es la opinión de Victoria. Bueno, mi realidad es diferente. Yo vivo en una ciudad que tiene como que una fábrica de cemento y también como que una fábrica, una refinería que es de Petrobras. Entonces acá la calidad del aire es pésima. Y hace unos años una doctora, creo que es pediatra, estaba buscando informaciones, como que investigando niños de 5 a 10 años, a ver la influencia de la contaminación del aire en los pulmones, como que en su salud. Y lo que pasó es que por presión de estas dos fábricas, de estas dos empresas, esta doctora fue como que invitada a ir a otra ciudad para trabajar y no seguir trabajando acá. Entonces, la verdad es que teníamos que tener 2 estaciones de monitoreo y una no funciona y la otra está en esta refinería y es la propia como que refinería que pasa las informaciones a la municipalidad. Entonces, es algo súper falso y da mucha pena. Y también quería comentar con ustedes, me encanta ver las aplicaciones que son como que de temperaturas de otras ciudades. Y yo tengo 2 ciudades que son de Alemania y me llamó la atención que la semana pasada yo estaba así por curiosidad mirando y percibí que ahora hay esta partecita que hay la calidad del aire de las ciudades alemanas. Entonces, acá todavía en Brasil no hay esto y me pareció muy interesante. Así que se puede acompañar la calidad del aire de las ciudades alemanas. Y en general Galicia, por ejemplo, sí que tuvo un momento de fuerte contaminación debido a las centrales térmicas, sobre todo una que quemaba carbón de baja calidad, con mucho contenido en azufre, se emitía mucho dióxido de azufre y eso produjo en su momento ciertos problemas incluso de contaminación transfronteriza que afectó a algunos bosques del norte de Europa, produjo algunos problemas de deposición ácida. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, esas centrales están ya cerrando, así que, bueno, son buenas noticias, pero aún así el foco, por lo menos aquí en Europa, está puesto sobre todo en las centrales térmicas, o en cerrar las centrales térmicas como productoras de energía, ¿no? Luego, en torno, por ejemplo, al tema de las estaciones de monitoreo, eso también está regulado aquí según la normativa de la calidad de aire limpio para Europa. Y bueno, es un poco en función sobre todo del número de habitantes de las ciudades. Y lo que sí que está definido es, por ejemplo, que tenemos o hay estaciones urbanas, otras estaciones suburbanas, rurales y luego otras de fondo, ¿no? Para un poco comparar los datos para tener un nivel de aire limpio, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y estas estaciones de fondo están ubicadas, por ejemplo, en parques naturales o
o en sitios en los que hay una población mucho menos densa o casi no existe población. Y bueno, por ejemplo, para una ciudad de 1 millón de habitantes, por ejemplo, se requieren 2 estaciones de monitoreo urbanas, otras 2 suburbanas y una de fondo. Cerca de donde yo vivo, que es Buin, una ciudad al sur de Santiago, hay una empresa que se llama Aconcagua. Esta empresa fabrica conservas, ¿ya? Y esta en particular, cada vez que emite alguna como emisión de gas, la libera y afecta a toda la comunidad. Desprende un olor, pero asquerosísimo, o sea, no se lo pueden imaginar, es algo asqueroso. Y lo que más me da como que pensar es que la empresa, para evitar como problemas legales, ofrece a la gente compensación, dándole este bien como de intercambio. Y eso me hace como, ¿cómo es posible de que para evitar alguna sanción mayor compense a la gente? Ese tarro de duraznos, ponte tú, no me va a recuperar el pulmón. O sea, es como curioso. Y también creo que aquí hablamos sobre la troposfera, si no me equivoco, donde se almacenan todos estos gases. Pero, ¿qué pasa en la termósfera? Aquí es donde están todos los satélites. Creo que también eso es, obviamente, parte de la atmósfera y donde hay harta basura espacial. O sea, hay que tener también como conciencia de que, ay, no sé cómo decirlo, pero hay también contaminación en distintas capas de la atmósfera. Y cómo, como seres humanos, nos responsabilizamos de eso. ¿Qué podemos hacer? ¿Ya? Eso lo dejo como para pensar. Este encuentro trata sobre la contaminación atmosférica y en específico vamos a basarnos en el caso de estudio de Coyhaique. Bueno, ¿y por qué Coyhaique? Un poco más adelante ya ahondaremos en por qué se emplea como caso de estudio. Coyhaique en algunas épocas, en algunos periodos, se ha convertido en la ciudad más contaminada de América. ¿Ya? También en noticias internacionales se indica que Coyhaique se puede considerar una ciudad asfixiante y obviamente Coyhaique tampoco es la única ciudad que procede este problema. ¿Ya? Como dice uno de los titulares de noticias, en Chile se ubican 25 de las 30 ciudades con peor calidad del aire en Sudamérica. Ahora me gustaría dejar abierta la discusión respecto ya a los tópicos que hemos tratado. Hay varias cosas de las cuales se pueden hablar, no solamente la realidad de Coyhaique, sino que también la realidad de la ciudad donde ustedes viven. Sabemos que tanto en Latinoamérica como en Europa hay ciertos puntos donde se reúnen características similares ya a lo que sucede en el caso de Coyhaique, y sería súper interesante que pudiéramos conversar al respecto. Yo tenía más que todo una duda, más que responder las preguntas, sobre su dispositivo MP0. ¿Cómo lo han tomado es decir, lo pueden adquirir ellos o lo tiene que dar el gobierno? ¿Y es de fácil acceso? ¿Es de fácil uso? Eso quiero saber un poquito. Sí, es una buena pregunta. El MP0 surgió como una innovación. No hay nada parecido, a ningún desarrollo similar en Latinoamérica. Creo que en América, si consideramos América, también sucede lo mismo, y en Europa hay algunos dispositivos parecidos. Eso representa un problema, ya porque al no haber mucha referencia respecto al uso y la experiencia en el uso de este tipo de dispositivos, nos hemos encontrado con que a nivel de gobierno ya existe una cierta reticencia a poder implementar masivamente en una primera escala. ¿Ya? Eso nos ha llevado a proponer, y de hecho estamos llevando en este momento un programa piloto en Coyhaique, precisamente, de implementación de estos sistemas en cocina de leña. Ya pretendemos tenerlos funcionando alrededor de un año, cosa de poder reunir la mayor cantidad de antecedentes posible y efectivamente decir con métricas que el dispositivo ha podido funcionar bien, no representa ningún peligro para la familia,
es de fácil uso, se puede mantener sin ningún problema y en realidad puede resultar una muy buena alternativa para poder adquirir. De momento, no lo comercializamos a través de, o sea, la gente no lo puede adquirir a través de programas de gobierno, sino que principalmente se hace por venta directa. En este momento empezar a un producto que se vende directamente a las personas. Pero esperamos que la masificación ocurra cuando a nivel gubernamental se puedan generar programas que permitan entregar este dispositivo a la gente. ¿Qué tal? Sí, en mi caso puedo responder que sí a esa pregunta. En Argentina en general no es tan grave el hecho de contaminación del aire, pero está más que nada puntualizado en las grandes ciudades como la capital, y se debe principalmente a los autos, ¿no? A los vehículos, al gran amontonamiento de circulación. Pero en mi ciudad hay un caso particular. Yo soy de Bahía Blanca, no es una ciudad muy grande, 400.000 habitantes aproximadamente, pero lo que tiene es un polo petroquímico a las afueras de la ciudad, lo que afecta en gran medida tiene influencia en la calidad del aire, y de hecho ha pasado algunas veces a lo largo de la historia de la ciudad que ha habido algunos accidentes o pequeñas fugas de productos tóxicos, que es peligroso, pero no sé por qué, por mucha suerte, esta ciudad se caracteriza por tener mucho viento y estamos al lado del mar, hay un puerto en nuestra ciudad y el viento como que nos ha salvado de que todos esos productos hayan ido directo a donde se encuentra la población. Yo tengo una anécdota, por así decirlo. Bueno, antes de nada, gracias por la exposición. Mi anécdota es que me pasó la semana pasada exactamente. Fui a comprar con mi madre por la mañana, era un día soleado, anticiclón, en mi zona, que vivo en la periferia de una ciudad. Somos poca población, pero bastante población agrícola. Y fui a comprar con mi madre y a la vuelta, era por la mañana esto, vi como una nube de humo, pues claramente frenada pues, por el efecto de la inversión térmica. Y como estudié eso, se lo dije a mi madre, le dije, mira, esto es lo que está pasando. Y empecé a explicarle así un poco, si lo explicaríais, vosotros lo explicaríais mejor seguro. Y cuando llegamos resulta que era, al lado de mi casa, eran todos los vecinos quemando pues, los restos de la poda. Y qué curioso que hoy estemos dando justo este tema sobre la contaminación atmosférica, porque estuve a punto en media hora se llenó todo de humo y no había nada de viento, y estuve a punto de ir al ayuntamiento a preguntar qué pasa, porque concedieron todos esos permisos para quemar sin tener en cuenta pues, que era una situación de inversión térmica y eso, que también supongo que las leyes tienen que regular eso, vamos. ¿Qué medidas podrían proponer para combatir este problema? Entonces, tú al plantear tu solución, me gustaría saber un poco más cómo fue el proceso en que tú pudiste plantear tu solución, así como tu prototipo y llevarlo a un mercado, porque tal vez nosotros después podemos generar invenciones de ese mismo tipo. Entonces, tener tu antecedente igual es valioso. En realidad, cuando nos enfocamos en eso, nació principalmente por tratar de buscar soluciones a cuáles son los mayores problemas que estábamos teniendo en Chile. Ambientalmente, la contaminación atmosférica es el problema medioambiental más complejo que tiene Chile, que tiene al menos nuestro país, en especial la zona centro-sur. Y el uso de leña efectivamente es mayoritariamente responsable de eso. Entonces, buscando distintas alternativas, nos dimos cuenta de que hay una tecnología que es ampliamente usada. Esto es súper importante porque muchas veces las invenciones o las innovaciones no vienen de inventar cosas nuevas de cero, sino que encontrar un uso adecuado o adaptaciones inteligentes a cosas que ya existen. La tecnología que nosotros usamos en MP0 se llama precipitación electrostática, ¿ya? Si quieren pueden googlear por ahí, pero en realidad
Es básicamente la aplicación de alto voltaje ya al flujo de aire conteniendo material particulado. Entonces el alto voltaje lo que genera es que las partículas de aire se polaricen y se peguen al interior del tubo. Entonces con eso tú evitas que el humo salga hacia el exterior, sino que y se queda pegado. Si alguien nos puede contar, dependiendo de la ciudad donde vive, porque la leña no se ocupa en todas partes, de por qué se produce la contaminación en sus ciudades. Hola, bueno, puedo hablar por el caso de México. Acá pues usamos gas, más que nada no tenemos casi estufas de leña. Yo nunca en mi vida he visto una estufa de leña. Pero sé que también en comunidades pues que no tienen muchos recursos cocinan con leña, pero no son como tal estufas, son como tipo fogatas y ahí ponen encima las ollas, lo que vayan a usar para cocinar. Entonces, es como les digo, es muy complicado que acá en México alguien cocine con leña. Sin embargo, acá ahorita estoy viviendo en Monterrey. Monterrey es la parte norte de México, parte noreste de México. Y aquí es muy famosa la carne asada, o sea, es como, sí es carne asada, o sea, la gente lo cocina con carbón. Entonces, el material particular es un gran problema acá en esta zona de Monterrey, de Nuevo León, del norte del país más que nada, porque acá se come carne, la gente la asa con carbón, entonces es un grave problema. Pero también yo soy originalmente del centro del país, entonces ahí en donde yo nací, en mi pueblo, igual hay empresas que extraen la piedra caliza para la producción de cemento. Entonces, en el municipio donde yo vivía, pues hay igual estaba buscando ahorita, que ya tiene rato que lo leí, en donde dice que la ONU, en el corredor donde está Tula, Tepeji, Apasco, en Tula hay una refinería, en Tepeji también hay empresas que extraen caliza y en Apasco también, que lo consideraron como zona de desastre, considerándolo para el 2005 el lugar más contaminado del mundo. Entonces, pues tiene un grave problema de material particulado y también de enfermedades respiratorias. Y es algo que la gente no es muy consciente de ello. Sé que hay incluso ONGs como Greenpeace que han tratado de luchar contra empresas que son como tipo Ecoltec, que es una empresa igual que contamina mucho porque quema los residuos pues sí, los quema. Entonces igual emite mucha contaminación y sé que hay campañas en contra de eso, pero en realidad la gente no es muy consciente de ello. Sí, quizás yo quería, a la vez de dar un dato curioso, preguntarte también, porque yo vivo aquí en Madrid, en la capital, y aquí se dice que no puedes instalar una estufa de pallet, de leña. Sin embargo, la normativa no dice eso. La normativa especifica que si tú tienes como una cañería de escape, un cañón, sí que puede con una altura determinada, porque habla de una altura determinada, que la estaba leyendo ahora, porque claro, yo tengo ese sentimiento como que te dicen que no se puede hacer. Hay gente que lo tiene, pero que no se puede hacer, y que es mentira. Hay una normativa ahí que especifica que sí que lo puedes hacer, pero que tienes que cumplir un tema del largo de la cañería. Bueno, el tema aquí en Madrid, a veces se decretan estados de emergencia. Hay muchas zonas que son como unas pequeñas bodegas, donde son estaciones climatológicas que capturan el aire. Entonces están instaladas por todo Madrid, hay como 17 si no me equivoco. Entonces está muy bien controlada y se nota, si tú miras el mapa y miras dónde están las estaciones, pues puedo pasar el link ahí para mostrar el mapa, se ve que, por ejemplo, los sitios donde está más lleno de parques, que son por ejemplo la zona del norte y ciertas zonas del sur al oeste, la condición de aire es súper buena. Sin embargo, cuando estás metido dentro de la ciudad, en el centro, o junto al lado de la carretera M30, que se llama, que es como una carretera que le da vuelta a la ciudad, las zonas se encuentran mal. O sea, aquí, por ejemplo, en Madrid, todo tiene que ver con la contaminación de los coches. Por eso cuando se aplican restricciones directamente a los coches. En Madrid, el contaminante más importante creo que es el ozono, ¿no? Bueno, los óxidos de nitrógeno que se acaban transformando en ozono, bueno, acaban catalizando la generación de ozono troposférico, que es malo para la salud. Me parece que era, bueno, cuando sale por las noticias es lo que dicen, ¿no? El ozono troposférico de Madrid está atravesando. Nosotros actualmente somos la ciudad más contaminada de México, o sea, en el área ambiental, porque Monterrey es la
la capital industrial, por así decirlo, de México. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado o cómo llegamos al punto de ser la ciudad más contaminada? Aquí hace mucho había una industria que se llamaba la fundidora. Entonces, la contaminación viene desde hace mucho, mucho tiempo, hace casi un siglo, o sea, el siglo pasado. ¿Qué es lo que pasó? La fundidora era una empresa que, pues, como lo dice su nombre, se encargaba de fundir metales. El problema es que no veían o todavía no se veía ese ámbito de la contaminación atmosférica que esto provocaba. Obviamente se supone que lo tenían regulado por todos los gases tóxicos que estos despedían, pero para que no se diera cuenta el gobierno, por así decirlo, lo que hacía la empresa era soltar todos esos gases o hacer las funciones principales durante la noche. Entonces, de hecho, si tú salías más o menos como en la tarde, casi cuando anochecía, tú podías ver una capa rosa en el cielo, que era todos estos gases contaminantes. Entonces, esto se fue deteriorando hasta que la empresa quebró. Se despidieron muchas personas, también hubo otros tipos de cosas que sucedieron para que esta empresa rompiera o quebrara, por así decirlo. Pero hoy en día, pues, o partiendo de esta parte, aquí en Monterrey se establecieron muchas empresas que trabajan el metal. Entonces, obviamente, el trabajar el metal y tener muchas industrias de diversos tipos provoca que tú utilices mucha energía. Toda esa energía que se va despidiendo lanza diversos contaminantes. Súper interesante lo que mencionas, Julieta. Súper interesante. Tienes razón que en el sentido hay que velar por regulaciones, ¿cierto? Antes de tratar de atrapar toda la contaminación que ya se ha liberado. Es un poco lo que también hemos tratado de hacer nosotros, y considerablemente si la contaminación ya está en suspensión en la atmósfera, es mucho más difícil de capturar. Está mucho más diluida también. Sí, que esto me suena a lo que conversamos la semana pasada, que tenía que ver con el material que puedes tú expulsar en una empresa, o sea que tú tienes un permiso de contaminación y emitir como una cantidad de CO2 equivalente. Una empresa se designa por cuotas de emisión de las distintas empresas. En el caso de España, España como país solo no elabora medidas y normativas, sino que vienen de directrices europeas. O sea, viene otro país que, por ejemplo, puede ser Alemania, que es el boom de lo eco, y genera este impulso de la normativa. Y luego llegar aquí a España a través de directivas que se llaman directivas europeas. Entonces, me imagino que los países de Latinoamérica, como no se da este tema de Unión Europea, de Unión Latinoamericana, también hacerlo a nivel país debe ser más complicado, significa generar un organismo nuevo para generar todas estas leyes. Y en el caso de Chile, creo que el Ministerio de Medio Ambiente es algo relativamente nuevo. O sea que aplicar temas o sanciones o leyes muy fuertes a empresas que estén contaminando debe ser difícil. A diferencia de países en Europa, en que si eres como país europeo y perteneces a la Unión Europea, tienes que acatarte a esas leyes de las directivas europeas. Entonces, si no, no te permiten otro tipo de regalías, que son regalías por impuestos o un tema económico. Pero yo creo que por eso es más rápido en Europa que en Latinoamérica. Si existiese como alguna directriz a nivel latinoamericano, me imagino que podría crearse mucho más rápido todo. Sí, tienes razón, yo en ese sentido. O sea, al menos las regulaciones que se hacen en Chile son muchas veces tomadas, al menos la base mayor, son tomadas de otras de regulaciones de otros países. Y tampoco creo que se pretende inventar la rueda nuevamente, sino que más que nada hacer adaptaciones de esas directrices o normativas a las realidades de acá del país. De hecho, el Ministerio de Medio Ambiente, afortunadamente, tiene peso y al parecer cada vez está tomando más peso. Entonces, existen sanciones a problemas ambientales derivados de empresas que se han hecho incluso en el último tiempo, ya respecto a la contaminación no solamente del aire, sino que contaminación del agua. Hay otros, obviamente, casos que nadie se explica cómo han pasado de largo sin ser sancionados, como en todos lados, probablemente.
pero se hacen cosas. Y también respecto a este tema en particular de la calidad del aire, también se ha visto la necesidad de hacer normativas específicas por cada zona, por cada región. Y la normativa tiene ciertas adaptaciones que apuntan a las características peculiares de cada zona, a pesar de que hay distintas normativas en ciudades que están a 150 kilómetros de distancia, que no es tanto. Eduardo, hay una pregunta que tú planteaste que es la pregunta 7. Es súper interesante y me gustaría que los alumnos pudieran hacerse referencia a esa pregunta. ¿Qué es lo que estamos viendo nosotros ahora, temas de COVID? Sí, justamente iba a querer recuperar esa pregunta porque cuando la leí me pareció muy interesante y me vinieron a la mente varias cosas. Primero, para responder la pregunta, creo que sí existe una relación entre el COVID-19 y la contaminación atmosférica, porque, bueno, vemos que la contaminación atmosférica genera problemas en la salud, principalmente respiratorios, y esto hace a las personas grupo de riesgo principal para esta enfermedad, ¿no? Vemos que ataca de manera más agresiva el virus a aquellas personas que tengan antecedentes con problemas respiratorios u otro tipo de enfermedades. Así que creo que sí, que esto afecta negativamente, y más en este contexto de coronavirus. Sí. De hecho, a propósito también de lo que decía Lucía, me acordé de una anécdota también que leí, que precisamente hubo, fines de marzo, hubo todo un boom de noticias respecto a los cambios que había producido en las ciudades y en la contaminación del aire también, el hecho de que disminuyera considerablemente la circulación de vehículos. Y recuerdo que hay una noticia que de hecho había un pequeño pueblo en España, donde al contrario de todo la expectativa, la contaminación subió. O sea, hubo cuarentena y la contaminación subió, se disparó, y fue precisamente porque la gente al estar más tiempo en sus casas empezó a usar más leña, y era justo un pueblo que usaba mucha leña para calefacción. Entonces era como la ciudad en España donde en vez de disminuir la contaminación, aumentó, producto de la pandemia. Y de hecho recuerdo también que había bastante miedo con que en Chile también ocurriera eso en una mayor escala. Afortunadamente después de haber pasado el invierno no se vio tanto, o quizás es porque habían otros temas más importantes que tratar, pero era un factor importante. O sea, en zonas donde hay un uso de leña importante, el efecto cuarentena incrementa esta problemática. Y ya quizá un poco para cerrar, en lo personal agradezco el tiempo que han tenido, los aportes han estado muy interesantes, en lo personal ha sido bastante enriquecedor conocer la visión que tienen ustedes respecto a esta problemática, la experiencia que hay en cada uno de los países, lo que se está haciendo, lo que quizás falta hacer, lo que eventualmente deberíamos evitar repetir, ¿cierto? Hay que aprender de eso también. Y qué es lo que se puede hacer con miras a futuro. No solamente con esta problemática en particular, sino que con todas las aristas también que vamos generando y que también se pueden conversar. Así que, dándole paso a Felipe, me despido de ustedes. Así que, muchas gracias. Gracias, Eduardo, por tu presentación y también a todos los alumnos que pudieron participar. Siento que reflexionamos harto sobre el tema de contaminación atmosférica, no solamente en las emisiones, sino que en el tema de salud, de que cómo nos afecta este tema del material particulado en nuestra salud.